Entrevistas en Radio Q. Le damos la bienvenida a la doctora Nadima Pechi, ex diputada, legisladora, mandato cumplido, que vamos a tener un diálogo en la jornada de hoy cuando activemos y cuando esté la cuestión técnica perfecta. Tiene para contarnos algunos temas. Estamos 20 minutos de las 10 de la mañana. Tenemos la comunicación. ¿Cómo estás, Nadima? Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están? Todo bien, todo bien. Bueno, básicamente te voy a pedir antes de entrar a conversar del tema puntualmente del libro, ¿cuál es tu percepción de lo que sucedió el domingo? Bueno, la verdad que me alegra mucho, porque entiendo que la gente ha decidido que el país no vuelva atrás, ¿no? Y eso, los que militamos estas mismas ideas desde hace mucho tiempo, lo celebramos, así que me alegra por un lado, por supuesto que me ha sorprendido en algunos lugares, por ejemplo Buenos Aires, después del resultado de la elección provincial, digamos, creo que muy poca gente esperaba una victoria tan contundente, así que creo que eso ha sido para muchas personas realmente sorprendente. Más lo veía a Santilli cómo festejaba como Sí, si fuera un gol, un penal, claro, sí. haber ganado la provincia, y bueno, creo que eso marca que tampoco desde adentro no lo esperaban, ¿no? Y también, bueno, en Tucumán, el hecho de que se haya ganado dos bancas, creo que también es algo que por ahí ni siquiera creo que los propios de la Libertad Avanza lo tenían tan claro, así que sorprendida, pero para bien, gracias a Dios. ¿Y la performance de Sánchez, esperaban esta performance o tenían No, otras expectativas? yo creo que no No, se esperaba esto, porque en realidad, ¿qué es lo que pasó? Pienso que se polarizó tanto la elección que las otras opciones quedaron completamente desdibujadas. Entonces, eh, hay que replantear también cuál va a ser el nuevo escenario de la provincia. Creo que nadie se ha esperado un resultado de, un porcentaje de ese tipo para alguien que fue candidato a gobernador y que sacó un porcentaje importante de votos, ¿no? Claramente acá hubo una polarización extrema y eso fue lo que impactó. Las terceras opciones no fueron opción para la gente, también por el temor de volver a lo que fue el kirchnerismo. Yo creo que ese mensaje pegó muchísimo, y aunque pienso que no necesariamente un voto, por ejemplo, a Sánchez no es volver al kirchnerismo, o sea, esto era una elección de diputados y sin embargo la gente lo interpretó como que era una elección de presidente. sí. Ahora, en este Entonces, sentido, ¿cómo se trasunta esto? Porque uno cuando ve los resultados desde el análisis frío, dice hay una alternativa o hay una polarización, como bien lo planteabas, pero en un ámbito que es bastante complejo, porque recién hablaba con Peli y Federico Peli no tenía ni un 10% de conocimiento. La gente está votando marcas, está votando por un lugar o por el otro. yo creo que claramente la gente votó un proyecto de país, o sea, votó que continúe este proyecto que propone Javier Milei, que muchos lo venimos defendiendo desde hace mucho tiempo. No sé, yo creo que también la boleta única favorece de alguna manera a que los candidatos queden un poco desdibujados. Entonces, se votó claramente al proyecto, al modelo de Milei. Y eso creo que lo escuché al mismo Peli admitirlo, digamos, ellos saben que fue un voto al presidente. Y por eso digo que la elección se la tomó como si fuera una elección presidencial, cuando en realidad era una elección de diputados, que obviamente si bien el gobierno necesita a diputados que le respondan, hay muchos, incluso que están dentro de la lista de la Libertad Avanza, por ejemplo Santilli, que no pertenecen estrictamente a la Libertad Avanza, pero que van a acompañar, como viene acompañando el PRO al modelo de gobierno, porque es una cuestión de coherencia, ¿no? O sea, uno piensa algo y va a obtener eso independientemente de si está o no dentro de un color. Ahora, ¿cómo se reestructura la oposición en Tucumán cuando hay una postura casi visceral por parte de la Libertad Avanza, decir vamos a ir puros? Bueno, eso habrá que irlo viendo, ¿no? Yo creo que es muy pronto. El resultado ha sido sorprendente, pero claramente falta para disputar la provincia, y creo que ahí es donde tendrán que hacer un análisis sobre cómo se plantean
el armado de cara al 2027. Yo creo que, bueno, han pasado 3 días de la elección, todavía no vamos a poder saber cómo va a quedar configurado el escenario y falta mucho tiempo también, así que creo que será cuestión de que se analicen los resultados y bueno, hacer un análisis consensuado y pensar cuál es el objetivo para el 2027. Contame del libro, ¿cuándo llega a Tucumán? Contame cuál fue el acople tucumano, ahí lo estamos poniendo en pantalla, al material Ingeniería Electoral de la Vieja Política, que está prologado por la Sí, ministra Bullrich. el libro, bueno, todavía no está a la venta, lo publica la Fundación Federalismo y Libertad, a quienes le agradezco, y también a Patricia Bullrich por hacer el prólogo, realmente un honor para mí. Tiene como asiento mi tesis de maestría, que era un análisis de cómo el sistema electoral influye en la vida institucional y en el sistema republicano, ¿no? Creo que el acople es la máxima expresión del oficio de un sistema electoral, donde se desvirtúa la representación parlamentaria, donde con ese efecto de alterar esa representación parlamentaria se rompe el equilibrio de poderes, donde se generan mayorías artificiales, con un 50% de votos se obtiene el 75% de las bancas, Sí. donde se deslegitima a los partidos políticos y a los representantes. Entonces creo que este momento en el que ha salido el libro realmente parece providencial, porque bueno, ahora vamos a empezar la discusión sobre qué sistema electoral queremos para nuestra provincia. Y creo que esto puede traer un aporte, porque plantea, además de hacer un análisis histórico, se evalúan discusiones parlamentarias, se estudian todos los sistemas que hubo en la provincia desde que se conformó como tal, las constituciones, eh, el paso del bicameralismo al Sí, unicameralismo, eh, y se propone finalmente dos alternativas de modificación o de sistema electoral pensando con reforma constitucional o sin reforma constitucional. bien. Entonces, creo que puede ser un aporte interesante para los que de verdad quieren discutir una reforma seria, ¿no? Porque si vamos a hablar de maquillajes en la reforma, bueno, ya hay varios proyectos que van en ese sentido. ¿Sabes qué? Una de las cosas que yo planteaba cuando se hizo, me trajiste a la memoria cuando se hizo unicameral, pasar del sistema de diputados y senadores, es que se respetó la proporcionalidad quizás de habitantes, como tiene la Cámara, tenía la Cámara de Diputados, pero no así la representación de departamentos que tenía la Cámara de Senadores. Por eso es que muchos lugares de la provincia se quedaron sin alguien que le responda o que garantice sus derechos. ¿Esto está pensado dentro de esa posibilidad? Porque en la modificación se podría poner una base que cada departamento tenga como piso un parlamentario, ¿no? Sí, a ver, lo planteamos a la modificación de las circunscripciones electorales vendría a ser, y también cuando en su momento nos convocaron de la Libertad Avanza junto con Javier Aviv, con el doctor Etienotti y el doctor Peñalba, planteamos una modificación de la reforma de la Constitución en donde se cambie la circunscripción electoral justamente para garantizar primero representación parlamentaria de los distintos departamentos, pero también de la oposición, porque la modificación de la circunscripción electoral, como cualquier elemento que se toque de un sistema electoral, como su nombre lo indica, es sistémico, entonces toca otros factores. Si yo modifico el instrumento de votación, también voy a modificar, voy a tener una tendencia hacia un determinado resultado. Si modifico la circunscripción electoral, también voy a tener una tendencia. Entonces, lo que hay que tener cuidado es de garantizar la representación de los distintos departamentos que tienen intereses distintos, también de la proporcionalidad de la población, pero también de la representación de las minorías y no pasar de un sistema que sea falsamente proporcional con circunscripciones electorales demasiado pequeñas, es decir, que elijan pocos representantes y que por lo tanto, en vez de ser un sistema proporcional, se transforme en un sistema de mayorías. Sin duda, Eso está planteado. ese es un planteo que es un agregado a una estructura que es bastante compleja que llevó cuando fue unicameral, ¿no? Esta cuestión de que achicó la representación y sumado al tema de los acoples, como decías, eh, antes lemas y sublemas, produjo también esta dispersión que cuando vos lo analizas, los legisladores electos son muy poquitos a los ciudadanos que representan. Queda mucho voto perdido, por decirlo de alguna Sí. manera, ¿no?
Sí, en la capital, por ejemplo, queda alrededor de un 30% de gente que elige a una persona y que no tiene representante. Eh, Bueno, eso también tiene que ver con la fragmentación extrema del sistema, que al haber tanta oferta electoral, muchos votos quedan sin una asignación de una banca, y eso se solucionaría reduciendo la oferta electoral, por un lado, o estableciendo un piso también de presentación claro, para los sí. partidos políticos. Sin duda, Eh, es para largo debate y seguramente cuando leamos el libro vamos a estar conversando nuevamente. Te agradezco la comunicación y que tengas buena jornada. Muchísimas gracias a ustedes por llamarme, igualmente para ustedes.